Damos la bienvenida al siguiente ponente. Doctora Norma Patricia Arroyo López, con el tema Evaluación sistémica en la paciente con cáncer de mama. ¿Cuál es el papel del radiólogo? Buen día, soy la doctora Norma Patricia Arroyo López, médico radiólogo adscrito a FUCAM. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a participar en este noveno Congreso de Imagenología. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema Evaluación sistémica en la paciente con cáncer de mama. ¿Cuál es el papel del radiólogo? Como modo de introducción, el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en mujeres. A partir del 2006 ocupa el primer lugar como causa de muerte por neoplasia maligna en mujeres de 25 años en adelante. 1.7 millones de casos se reportan cada año, de las cuales fallecen 12 mujeres al día en México. El 90% es secundaria a actividad metastásica y se menciona que de un 25 al 50% de las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama presentan metástasis, siendo con ello que la enfermedad se considere heterogénea tanto en su comportamiento clínico como radiológico. Los estudios de imagen van a ser considerados como elementos claves en la estadificación cuando se realizan en los primeros 4 meses posteriores al diagnóstico. Pueden detectar invasión a la pared torácica, nódulos regionales o bien existencia de metástasis a distancia. Las modalidades más usadas van a ser la mastografía, el ultrasonido seguidos de CT, RM, PET-CT o bien gammagrafía. Recordemos que inicialmente en el diagnóstico el radiólogo juega un papel importante realizando una evaluación adecuada en los estudios iniciales de mastografía y ultrasonido, con la correcta uso del léxico BIRATS, teniendo en cuenta que se debe de colocar características del tumor, forma, márgenes, densidad en el caso de mastografía, ecogenicidad en el caso de ultrasonido, asentar si existen o no hallazgos asociados. En el caso de mastografía, si existen calcificaciones o distorsiones de arquitectura, se debe de colocar la medida o longitud mayor de ellos. En cuanto al tumor, tenemos que poner la medida mayor de este, si existe o no compromiso ganglionar. Por mastografía y ultrasonido se puede valorar la región axilar. Y de manera muy particular en ultrasonido, no debemos olvidar realizar rastreo tanto de regiones supraclavicular, infraclavicular y cadena mamaria interna para evidenciar si existe o no compromiso de ellos y ponerlo en nuestro reporte. Una vez que ya damos una categoría, en este caso sería sospechosa de malignidad, va a biopsia, recibimos un reporte confirmado de malignidad, se prosigue con la estadificación, la cual se realiza por el TNM. Desde su primera edición en el 1959 se ha ido modificando en múltiples ocasiones, siendo la versión TNM8 la que entró en vigor en 2018 y la más actual, dada por la JCC, que es la nomenclatura estandarizada para el pronóstico de las pacientes con diagnóstico reciente de cáncer de mama. Se divide en un estadio anatómico, TNM, la T significa tamaño y localización tumoral, la N, número y localización ganglionar, y la M, diseminación a distancia. El estadio clínico pronóstico habla sobre el grado de diferenciación tumoral, receptores hormonales y HER2, expresión de oncogenes y el panel multigénico. El TNM aplica para carcinomas invasivos y ductal in situ. No aplica para sarcoma, linfoma o tumor filodes. La T va a basarse en características del tumor y se usa la medida más larga. Los nódulos satélites no contiguos no se suman al tamaño total y, como comenté, si existen calcificaciones o distorsiones se debe de colocar la medida para clasificar. Si existen hallazgos asociados como compromiso del pezón, piel o pared torácica. El TIS se refiere al carcinoma ductal in situ, donde el tamaño del tumor no cambia la categoría. T1, tumor de 2 centímetros o menor en su dimensión mayor, que se subdivide en T1A de 1 a 5, T1B de 5 a 10 milímetros y T1C de 10 a 20. T2, aquel tumor mayor de 2 centímetros, menor de 5. T3, tumor mayor de 5 centímetros. El T4, el tumor de cualquier tamaño con extensión a la pared torácica o piel, T4A. T4B, aquel que presente ulceración de la piel o un nódulo saliente ipsilateral con edema de la piel, que no reúne criterios para un carcinoma inflamatorio. T4C es aquel que es T4A más T4B, se extiende a pared torácica y presenta ulceración de la piel. Y el T4D es el carcinoma inflamatorio caracterizado por eritema, edema, que es mayor a 1/3 de la totalidad de la mama,
y que tiene la característica de tener un crecimiento rápido menor a 6 meses. Ganglios, en este caso los métodos de imagen no son obligatorios para realizar o asignar un N0. NX no se pueden evaluar cuando exista un antecedente de decisión previo y bueno, N0 es que no existen ganglios positivos. Aquí tenemos esquemas, el N1 es 1 a 3 ganglios axilares ipsilateral móvil en el nivel 1 y 2, N2A, conglomerado axilar nivel 1 y 2 que se encuentran fijos entre ambos o bien a otras estructuras, N2B, aquellas que son a cadena mamaria interna, una ausencia de metástasis axilar, N3A, metástasis a ganglios infraclaviculares, N3B, a cadena mamaria interna y axilar ipsilateral, y el N3C a ganglios supraclaviculares. Las metástasis, en el caso de que un paciente sea categorizado como libre de metástasis, a veces no es necesario realizar estudios de imagen cuando existe sospecha clínica o por estadio clínico. Recordemos que se consideran metástasis a distancia cuando son a ganglios cervicales, axilares contralaterales o bien cadena mamaria interna igual contralateral. En base al TNM, pues se realiza un estadiaje. Del 0 al 2B van a ser etapas tempranas. A partir del 3A al 4 son localmente avanzados. Recordemos que el examen físico por sí solo no va a ser eficaz para asignar una M1. Aquí se requieren los estudios de imagen, teniendo la radiografía de tórax, el ultrasonido hepático, CT, rastreo óseo o PET-CT. También se realizan estudios de laboratorio, donde se detectan si existen o no alteraciones de la fosfatasa alcalina o de las pruebas de funcionamiento hepático, tomando en cuenta también los subtipos moleculares. Para ello, tenemos a luminal A, luminal B, HER2 positivo y triple negativo. El luminal A es aquel que tiene estrógenos y progesterona positivos, HER2 negativo es el más frecuente y de mejor pronóstico y responde a tratamiento hormonal. Luminal B son estrógenos positivos, progesterona negativo y HER2 positivo. Es el segundo en más frecuencia, pronóstico pobre, HER2 positivos, receptores de estrógeno negativo, progesterona negativo y HER2 positivo. Tiene un alto grado, es agresivo, y el triple negativo es aquel que tiene receptores estrógeno, progesterona negativos y HER2 negativo. Es de alto grado y tiene el peor pronóstico. También tenemos que considerar en el estadiaje el tipo histológico, ya sea ductal infiltrante o lobulillera infiltrante. El ductal es el más común. En ambos se presentan metástasis a hueso, pulmón, hepáticas y sistema nervioso central. Sin embargo, en el ductal es más a nivel de parénquima cerebral. En el lobulillera infiltrante puede ser actividad meningia y también agregarse metástasis gástricas, anexos o bien tejidos blandos. En este recuadro se ejemplifica, de acuerdo a los subtipos, los receptores, el grado, la expresión de Ki67, el pronóstico y el tratamiento, así como respuesta a quimioterapia. Evidenciándose, como ya hemos visto, que el triple negativo es el que tiene peor pronóstico, pero que puede responder muy bien a quimioterapia. A hormonoterapia responde muy bien los luminales. En cuanto a las metástasis, recordemos que por orden de frecuencia son más frecuentes a hueso, hígado, pulmón, seguido de ganglios hepáticos axilares, posteriormente a ganglios de cadena mamaria interna, cerebro, metástasis peritoneales, supraclavicular y menos frecuente a tejidos blandos. Esto a través de vía linfática o hematógena, más frecuentemente. Empezamos por orden de frecuencia con las de hueso, son las más comunes en casi todos los subtipos de cáncer, excepto triple negativo. Pueden ser el primer sitio de metástasis a distancia o bien el único. Incluso se pueden desarrollar 10 a 20 años después del diagnóstico. Los sitios más comunes van a ser en vértebras a través de la vena intercostal o del plexo de Dodson, seguido de huesos largos en fémur, pelvis y el menos común de sitios es el cráneo. La manifestación más común clínicamente es el dolor, se puede asociar a fracturas por compresión. Las lesiones son blásticas, líticas y las menos comunes mixtas. El gamagrama es el primer método de evaluación en pacientes que son asintomáticas para detección de metástasis ocultas con una sensibilidad del 62 al 95%. Sin embargo, tiene falsos positivos en existencia de traumas o inflamación y falsos negativos en pacientes que tengan metástasis líticas o que sean lesiones menores de 1 centímetro. Las lesiones blásticas, que es las que tienen mayor sensibilidad, son aquellas que tienen manifestadas como zonas de hipercaptación del radiotrazador. En este tenemos un ejemplo de una paciente de 42 años, luminal B, asintomática. Se realiza este estudio y se ve una hipercaptación a nivel external.
Posteriormente fue a tomografía y se evidenció que había actividad a este nivel. Tenemos otro ejemplo, paciente de 62 años, luminal B, que se presentó 20 años después de su diagnóstico por dolor óseo costal. Se realiza el gamagrama y se evidencia esta hipercaptación en el segundo arco costal del lado derecho. Ejemplo del lado derecho es otra paciente de 65 años, luminal A, que presentó dolor óseo en cadera 6 años después de su diagnóstico. Y en las imágenes tenemos una hipercaptación a nivel del ilíaco izquierdo y craneal, dándose como positivo, realizándose estudio de extensión de tomografía y corroborándose dichos hallazgos. Por radiografía es un complemento al gamagrama o bien pacientes sintomáticas a las que se evalúa. Estas van a ser manifestadas como lesiones radiopacas o radiolúcidas, ya sea blástica o lítica. Aquí tenemos ejemplo en una columna lumbar donde se evidencia en el cuerpo de L3 una lesión ovoide radiolúcida que destruye la cortical del muro posterior. Por tomografía, si la gammagrafía es positiva, tiene una sensibilidad de 73%, se manifiestan como lesiones bien definidas, que pueden ser hiperdensas, blásticas o hipodensas líticas. Aquí, en primer ejemplo, tenemos en la región de cadera una lesión lítica del lado derecho y una lesión blástica izquierda, corte axial, donde se evidencia una lesión hiperdensa, blástica en el cuerpo vertebral, y en la reconstrucción sagital de la columna dorsolumbar y región externa, se evidencia la existencia de múltiples lesiones de predominio blásticas, algunas de ellas con componente lítico, hablando de una actividad ósea metastásica. Resonancias tiene alta sensibilidad y especificidad para detectar lesiones en médula ósea y aquellas que involucran el canal espinal. Por T1 se van a manifestar como lesiones hipointensas y por T2 como lesiones hiperintensas, que traslocado a los estudios radiológicos son lesiones radiopacas o bien radiolúcidas. Las metástasis hepáticas son aquellas que en orden de frecuencia siguen a las óseas. Es más frecuente en el subtipo HER2 positivo, en ambos tipos histológicos, ductal y lobulillar. Se asocia a una expresión elevada del receptor 4 de quimiosina CXCR4, promoviendo la angiogénesis y la invasión a este órgano. Clínicamente pueden manifestarse por clínica, ictericia, dolor abdominal o bien alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático. Por ultrasonido se identifican como lesiones nodulares hipoecoicas en el 65% de los casos, como en estos ejemplos, que pueden tener vascularidad del Doppler color, y en un menor porcentaje también se pueden manifestar como lesiones hiperecoicas, y por tomografía como lesiones iso o hipodensas que presentan realce periférico con el medio de contraste, como en estos cortes axiales de estudios con contraste intravenoso, donde se evidencia este realce periférico de múltiples lesiones hipodensas de tamaño variable, y en el caso de que sean lesiones hipovasculares, presentan un lavado tardío. Las metástasis pulmonares se observan con mayor frecuencia en los subtipos HER2 positivo y triple negativo, 32% de los casos. Se comenta que existe una fuerte correlación entre el cáncer de mama, factor de crecimiento, y la metástasis en el 75%. Se utilizan aquí la radiografía simple y la tomografía. Por radiografía encontramos lesiones nodulares múltiples que pueden tener tamaño variable, siendo radiopacas, y en el menor porcentaje cavitadas. Tenemos aquí una radiografía de tórax de una paciente de 65 años, ductal infiltrante, triple negativo, donde en ambos campos pulmonares se identifican múltiples lesiones nodulares radiopacas de tamaño variable y derrame pleural derecho. En tomografía se identifican como lesiones nodulares de atenuación de tejido blando hiperdensas, tamaño variable, como comenté, es bajo el porcentaje de cavitación en el 4% de los casos. Aquí tenemos dos ejemplos, con ventana para pulmón, cortes axiales. En la superior vemos múltiples lesiones nodulares hiperdensas de tamaño variable, y en la imagen inferior el ejemplo de una lesión hiperdensa con un centro hipodenso en relación a una cavitación. En cuanto a las metástasis pleurales y derrame pleural maligno, se comenta que el cáncer de mama es la segunda causa de origen más frecuente. Puede ser secundaria infiltración pleural directa, tumoral, obstrucción del drenaje linfático. Se encuentra en el 50-75% de las autopsias. Clínicamente, los pacientes pueden tener disnea progresiva en reposo y tienen un mal pronóstico al tratamiento y a la respuesta a la quimio. Por
hallazgos por imagen se encuentran como engrosamientos nodulares o irregulares de las pleuras, que pueden ser únicos o múltiples, y con un realce con el medio de contraste, como lo evidenciamos en estos ejemplos de la parte inferior. Puede ser más frecuente que se encuentre del lado homolateral al tumor primario y en algunos casos que se extienda hacia la cisura, como en el ejemplo inferior del corte axial y con reconstrucción coronal, donde se identifica este engrosamiento nodular de la cisura con realce con el medio de contraste y el derrame pleural unilateral derecho. Linfagitis carcinomatosa es la diseminación hematógena o linfática a través de los vasos pulmonares, el 25% de ellos por vía retrógrada a través de adenopatías mediastínicas, el 83% se encuentran como hallazgo en autopsia. Clínicamente los pacientes presentan disnea o tos, tienen un mal pronóstico respuesta a la quimio. El patrón en radiografía es reticular o reticulonodular, como en este ejemplo, de manera difusa o bilateral, y puede asociarse a un engrosamiento de los septos interlobulillares. Por tomografía, este engrosamiento va a ser liso o nodular de los septos interlobulares o bien del intersticio peribroncovascular y subpleural, como en este ejemplo, donde se evidencia este engrosamiento de los septos interlobulares tanto peri como subpleural, difuso y bilateral. De una paciente de 50 años con carcinoma ductal infiltrante, progesterona y estrógenos negativos, HER2 positivo, que se manifestó por disnea y tenía linfangitis. Los ganglios, aquí recordemos que el drenaje linfático es por vía axilar, transpectoral y mamaria interna. Pueden haber también actividad a región cervical, supravicular, intratorácico, mediastinal. Aquellos ganglios de sospecha son los que presentan un eje corto mayor a 10 milímetros con pérdida del hilo graso y que tengan un realce con el medio de contraste homogéneo o heterogéneo. Aquí es una paciente de 45 años, de cáncer de mama ductal infiltrante, triple negativo. Tenemos en la imagen superior un corte axial, en la imagen inferior una reconstrucción coronal con medio de contraste intravenoso, donde se evidencian múltiples conglomerados ganglionares en varios niveles mediastinales de predominio en la región subcarinal. Las metástasis cerebrales son poco frecuentes como primer sitio de metástasis. Es más frecuente en aquellas pacientes HER2 positivo, triple negativo o ductal infiltrante. En aquellas pacientes con lobulillar se reporta que se presentan también meningias, tiene un mal pronóstico, la supervivencia es a 2.4 meses. Ya cuando reciben tratamiento puede prolongarse hasta 10 meses. Clínicamente esas pacientes se manifiestan con cefalea, pueden presentar o no crisis convulsivas y vómito. Por tomografía van a ser lesiones nodulares iso o hipodensas que presentan realce con el medio de contraste periférico y se pueden asociar o no a edema vasogénico, como en el ejemplo de esta paciente de 45 años, luminal B, ductal infiltrante, donde tenemos la reconstrucción axial simple y contrastada de su lado derecho, identificándose una lesión nodular iso densa con un centro hipodenso que presenta un realce heterogéneo y ávido con el medio de contraste y que se asocia a esta hipodensidad en la periferia en relación con edema de tipo vasogénico. Por resonancia magnética, en T1 son lesiones iso o hipointensas, en T2 lesiones hiperintensas, que con la administración de gadolinio presentan un realce homogéneo o heterogéneo o en anillo. En este ejemplo vemos en adquisición axial y coronal cómo se identifican múltiples lesiones nodulares que presentan un realce en anillo, tanto supra como infratentorial. Las metástasis meningias, en la tomografía es el estudio de imagen menos sensible, sin embargo, pueden presentarse en algunos casos con el medio de contraste este realce leptomeningio, como en este ejemplo de 50 años de una paciente con lobulillar, invasivo luminal B, que se presentó por cefalea posterior al tratamiento con quimio. Y tenemos un corte axial superior y otro inferior, donde se evidencia este realce leptomeningio hacia cerebelo. Por resonancia magnética es el estudio de elección, con una sensibilidad del 76 y especificidad del 77%. T1 y T2 pueden ser normales o manifestarse como nódulos hipo o hiperintensos en el parénquima, intra o extramedulares. Con el medio de contraste se revela un realce nodular, difuso leptomeningio, lineal o en lámina, a nivel del parénquima cerebral o médula espinal, con el signo de Zucker-Goss, que nos habla de carcinomatosis. Aquí tenemos
una paciente de 65 años, un lobulillar triple negativo que se presentó por síndrome confusional con una tomografía previa negativa. En las dos primeras imágenes, pues vemos que en parénquima aparentemente no existen lesiones focales. Sin embargo, tras la administración del medio de contraste se identifican estos múltiples realces nodulares de tamaño variable que incluso se encuentran también en la región infratentorial. En estas son reconstrucciones, adquisiciones sagitales de una paciente de 50 años, cáncer de mama lobulillar, luminal A, que se presentó por debilidad de miembros inferiores con una tomografía previa negativa, donde en el T1 y en el T2 se evidencian lesiones difusas, hipo o hiperintensas de tamaño variable, que tras la administración de medio de contraste presentaron este realce difuso con el signo de Zucker-Goss, que nos habla de una carcinomatosis y una infiltración a este nivel. Las metástasis gastrointestinales o pélvicas son poco frecuentes, son por diseminación hematógena y se presentan en el carcinoma lobulillar siendo de mal pronóstico. Clínicamente, las pacientes pueden ser asintomáticas en la mayoría de los casos. Ocasionalmente se manifiestan con distensión abdominal o bien que tengan náuseas o poco apetito. La tomografía tiene una sensibilidad de 85-93% de los casos. En estómago e intestino lo manifestamos con un engrosamiento de pared, peritoneo, engrosamiento nodular o implantes, engrosamiento de mesenterio o signo de Mental K, la presencia o no de ascitis, y en los anexos que estos se encuentren heterogéneos y presenten un realce anormal tras la administración del medio de contraste. Todo ello nos está hablando de una carcinomatosis peritoneal. Y en el ejemplo inferior es de una paciente de 45 años, lobulillar infiltrante triple negativo, que tenemos cortes cefalocaudales, donde se identifica este signo de Mental K, la presencia de líquido de ascitis en la totalidad del abdomen, y en el corte de hueco pélvico se encuentra el útero y el anexo derecho se aprecia heterogéneo. A esta paciente se realizó una salpingo o forectomía bilateral y se evidenció que tenía infiltración anexo. En el caso de la tomografía, el anexo izquierdo no se delimitó adecuadamente, pero también tenía infiltración bilateral. Las metástasis suprarrenal es poco frecuente, sin embargo, es más común que sea bilateral. La apariencia puede ser variable, son lesiones hipervasculares, mayores a 120 unidades Hounsfield, menos del 50% en lavado. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente de 50 años, luminal B, lobulillar infiltrante, donde tenemos cortes axiales y una reconstrucción con medio de contraste intravenoso, evidenciándose el crecimiento de ambas glándulas suprarrenales y este realce heterogéneo tras la administración del medio de contraste, hablando de una infiltración a este nivel. Las metástasis menos comunes que habíamos dicho eran los tejidos blandos, 5 al 15%, más frecuente en triple negativo son lesiones subcutáneas que pueden ser iso o hipodensas, en pared torácica, abdominal, región dorsal, extremidades y menos común en calota. Esta es una paciente de 48 años, cáncer de mama lobulillar invasivo izquierdo, triple negativo, que tenía infiltración subcutánea a la mama izquierda y la contralateral. Tenemos en la primera un corte de tórax con medio de contraste, donde se evidencia este engrosamiento de la piel izquierdo que se extendía hacia la región contralateral y también en la pared torácica izquierda, con una afectación en parénquima pulmonar ipsilateral. En la parte inferior se le realizó una tomografía de cráneo de extensión porque tenía cefalea y se encontró como hallazgo, aparte de las lesiones en parénquima nodulares que tenían realce periférico con el medio de contraste, en los tejidos blandos de la calota, estas lesiones que realizaban con el medio de contraste en relación a infiltración de tejidos blandos a este nivel. PET-CT es una modalidad que se usa con 18 FFDG, se puede utilizar como una estratificación en estadios 2B, 3A y 4. Es superior al gamagrama para detección de metástasis líticas. En las blásticas no es útil porque es una menor actividad metabólica. Falsos positivos en patologías benignas, infecciones inflamatorias, aquellas que hayan sido sometidas a radioterapia. Falsos negativos en lesiones menores de 1 centímetro. En el caso de las adenopatías regionales es muy buena para diferenciar entre reactivo y metastásico.
En el caso de las metástasis hepáticas o cerebrales, tiene una baja sensibilidad debido a la captación fisiológica de estos órganos. Puede ser útil también en la valoración respuesta a tratamiento o bien recurrencia. Tenemos en la imagen de la derecha una paciente de 68 años con cáncer de mama ductal infiltrante, estrógenos, progesterona positivo, HER2 negativo, que inicialmente tenía un gamagrama negativo. Sin embargo, cuando se realiza el PET-CT, se identifican varias lesiones hipercaptantes a nivel de columna. Aquí tenemos otros dos ejemplos. El lado izquierdo es una paciente de 62 años, cáncer de mama ductal infiltrante, estrógenos, progesterona positivo, HER2 negativo, 18 años de evolución con dolor óseo y fosfatasa alcalina elevada. A ella se realizó un gamagrama en el cual se evidencia una lesión que captaba en el coxofemoral derecha. Se realizó el complemento con el PET-CT y aparte de la reacción que tenía hipercaptación en la región coxofemoral, también se evidenció otra lesión en el ilíaco y una en el cuerpo vertebral de T2. Por otro lado, del lado derecho es una paciente de 50 años con cáncer de mama ductal infiltrante, estrógeno progesterona negativo, HER2 positivo, que tenía una tomografía previa negativa, donde del lado izquierdo, que era su cáncer de mama, se veían unos ganglios axilares con un eje corto menor a 10. Sin embargo, cuando se realiza PET-CT, vemos cómo existe una hipercaptación del radiofármaco muy pronunciada a este nivel, dándose como una recurrencia regional. Aquí les presento unos casos de la fundación. Una paciente de 37 años con cáncer de mama izquierda, ductal infiltrante, estrógenos, progesterona negativo, HER2 positivo, que inicialmente para su estudio de estadio se realizó laboratorio, se identificó elevación de la fosfatasa alcalina, se realizan estudios de extensión, radiografía de tórax y ultrasonido hepático, el del lado izquierdo radiografía de tórax, donde se observan esta lesión nodular, radiopaca, del lado derecho, y otra en región apical mal definida izquierda. Y del lado derecho tenemos el ultrasonido hepático, identificándose varias lesiones nodulares hipoecoicas de tamaño variable, la cual presentaba escasa vascularidad al Doppler color, dándose como estudios positivos, por lo que se llevó a estudio de extensión con tomografía tóraco-abdominal. Tenemos una tomografía con medio de contraste intravenoso, cortes superiores a caudales. En las primeras con ventana para mediastino, donde no se identifican crecimientos ganglionares a nivel mediastinal. Con ventana para pulmón, sí se identifican nódulos sólidos hiperdensos, bilaterales, el mayor en región basal posterior derecha. En abdomen, en cortes de hígado, se identifican estos nódulos hipodensos que presentan un realce periférico con el medio de contraste. Y en hueco pélvico, evidenciamos el anexo derecho de aspecto heterogéneo, aumentado de talla. Se realizó un complemento con ultrasonido, se dio como una lesión quística, se dejó en seguimiento. También en el corte reconstrucción sagital con ventana para hueso no se evidencian lesiones a este nivel, únicamente un poco de gas intradiscal en L5S1 como cambio degenerativo. Esta paciente se dio entonces con actividad positiva metastásica pulmonar y hepática. Se le dio tratamiento con quimioterapia y respondió adecuadamente. Tenemos otro ejemplo, una paciente de 47 años, cáncer de mama izquierda, loboliguera infiltrante, estrógeno, progesterona positivo, HER2 negativo, que se presentó con distensión y dolor abdominal, sin alteraciones en los laboratorios. Se realizó un estudio tórax abdominal. Tenemos las primeras dos imágenes, ventanas para parenquima pulmonar, sin identificar lesiones nodulares a este nivel. Una reconstrucción coronal, no hay crecimientos ganglionares mediastinales. Posteriormente tenemos cortes axiales, reconstrucción coronal y sagital, con medio de contraste, donde el parénquima hepático no tiene lesiones nodulares de sospecha. Sin embargo, en la totalidad del abdomen se evidencia
líquido de ascitis, que condiciona centralización de las asas intestinales y desplazamiento de las mismas. En hueco pélvico llama la atención el aumento de tamaño del anexo del lado izquierdo. Parcialmente se ve el del lado derecho, presentan un realce heterogéneo con ventana para hueso. La totalidad de la columna vertebral presenta lesiones de aspecto mixtas y esta paciente fue sometida a salpingoforectomía y se encontró infiltración de los anexos y también tratamiento con quimioterapia con una respuesta favorable. Otra paciente de 58 años, cáncer de mama derecho ductal infiltrante, estrógeno progesterona positivo, HER2 negativo, con radiografía de tórax y ultrasonido hepático con sospecha. Se realiza estudio de extensión con tomografía tóraco-abdominal con medio de contraste intravenoso. En el primer corte con ventana para mediastino se identifica el tumor en la región de la mama derecha y un ganglio axilar con pérdida del hilio graso y realce postcontraste. Con ventana para pulmón se evidencian estos nódulos pulmonares sólidos hiperdensos, el mayor en el lado derecho. Cortes inferiores ya con ventana para tejidos blandos nuevamente. Glándula hepática tiene estas lesiones nodulares hipodensas de bordes mal definidos y heterogéneas con un realce periférico con el medio de contraste. También se identifica el crecimiento de la glándula suprarrenal derecha y este realce heterogéneo que presenta. Cortes más inferiores, en hueco pélvico está el útero, los anexos no se identifican, la vejiga de contenido homogéneo y con ventana para hueso, la columna vertebral y la pared torácica sin lesiones de sospecha. Esta paciente fue positiva para actividad metastásica pulmonar, hepática y en este caso fue también infiltración a la suprarrenal unilateral. Opuesto a lo que dice la literatura, que lo más frecuente es que sea bilateral, sin embargo, puede presentarse en una menor frecuencia unilateral. A manera de conclusión, entonces vemos que una buena evaluación sistémica de cada paciente va a conllevar a un tratamiento adecuado que va a depender del sitio y número de metástasis, características clínicas, inmunofenotipo tumoral y la sensibilidad o resistencia que tengan al tratamiento oncológico. De manera que las metas que se deben de obtener con una adecuada evaluación sistémica es prolongar el intervalo libre de progresión y la supervivencia global, paliar los síntomas relacionados con la enfermedad y el estadio, mantener una adecuada calidad de vida con un buen estado funcional. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.